Sin tantos cuentos, con Diego Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Luego de haber decantado ya la espuma de los acontecimientos políticos conforme a la elección congresional, la ciudad de Palmira empieza a tener unos paisajes y unas reconformaciones muy interesantes. Y una de ellas tiene que ver con el Partido Liberal. Un partido que de alguna manera ha sido el determinador en los últimos 50 años, más allá de la bifurcación que se dio por allá hace unos casi 15 o 20 años con la creación de partidos como el partido de la U, como Cambio Radical, como la creación del propio Centro Democrático y la aparición de los partidos de centro, el Partido Verde y la conformación de la línea de izquierda, en este caso el Pacto Histórico. Históricamente, el Partido Liberal en Palmira tuvo su base en esta ciudad denominada por un expresidente del departamento del Cauca, el presidente de Valencia, como la Plaza Roja. Y es interesante a partir de la representación que tiene el Consejo de la Ciudad de Palmira con 3 miembros de esta colectividad, destacándose entre ellos Edwin Marín, concejal que reconocido por su liderazgo, por su capacidad de análisis y de empatía social frente a los temas realmente interesantes, importantes y urgentes de la ciudad de Palmira. Y digo esto a partir de la consolidación del proyecto liberal en el departamento del Valle, en especial de los dos hoy representantes de la Cámara que a partir del próximo mes del 20 de julio serán senadores de la República, tanto Gallego Arroyave como el doctor Monedero, senadores del Partido Liberal. Esta circunstancia, doctor Edwin Marín, agradeciéndole que estar aquí hoy en Sin Tantos Cuentos, lo pone usted hoy en una condición totalmente distinta. Y escúcheme, voy a utilizar esta palabra y es, ya no tendrán que trabajar con congresistas prestados para poder gestionar, y más aún cuando se ha fortalecido un proyecto liberal que diría yo refundacional en el departamento del Valle. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. De verdad que bueno, partimos de una realidad, Diego, que cambió el 8 de marzo, una reconfiguración en el tablero político, le llamo yo, que hoy permite que, como usted bien lo dice, tengamos en el Valle del Cauca, creo que por primera vez, 2 senadores vallecaucanos, cosa que de verdad no se puede dejar en alto para lo que es pensarse los territorios desde el Partido Liberal de cara pues a la elección del 2027, en eso estoy completamente de acuerdo. Por mi lado, digamos que hay una cercanía muy grande con el diputado Jonathan Velázquez, que en toda esa ecuación también es importante mencionar que hoy hay 3 diputados, también vallecaucanos, de hecho una palmirana, que es la doctora Ludey Martínez. Entonces yo creo que acompañar o ver ese bloque completo de senadores, un representante, cabeza de David Pinilla, hijo del concejal Pinilla Malo de Cali, y 3 curules en el Consejo de Palmira, permiten hoy que el Partido Liberal tenga un piso político muy importante para pensarse bien qué hacer en el 2027. Quería empezar por allí es porque de alguna manera no es lo mismo ser una isla en el Consejo de la Ciudad de Palmira, la segunda ciudad del departamento del Valle, determinante en decisiones o en indecisiones, porque los consejos no están solamente para hacer, sino para no hacer o no dejar hacer. Eso sucede mucho y sobre todo aquí en la ciudad de Palmira. El día de ayer se configura un tema en el cual usted de alguna manera hizo partícipe en la discusión, y es el tema de la concesión aeroportuaria, donde definitivamente el gobierno nacional le ha cerrado las puertas al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y se entrega prácticamente al manejo del Estado, que si bien el Estado está en todo su derecho, ni más faltaba, pero se desdibuja posibilidades de desarrollo para la ciudad, como fue en su momento los 3 o 4 años donde se captaba la tasa aeroportuaria, aparte lógicamente de las garantías del aeropuerto Alfonso Bonilla Barón de la ciudad de Palmira. Y qué discusión le queda a la ciudad
porque es allí donde empieza uno a preguntarse dónde está la administración local, dónde está la bancada que tiene asiento en la ciudad de Palmira, dónde está el consejo frente a una situación tan determinante y de altísimo impacto, incluso en favor de los ingresos y el desarrollo vial de la ciudad de Palmira. Diego, eso es, yo creo que es demasiado importante y lamentablemente no se le ha dado la importancia que requiere y el impacto a través del tiempo que esta sobretasa tiene para Palmira. Mira, nosotros lo advertimos ya hace 2 años, en el 2024 se terminaba la concesión de Aerocali con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En ese momento nosotros advertíamos mucho que esa concesión no le iban a dar continuidad. Y no porque, Diego, yo lo supiera por una fuente, no sé, que me lo dijo del gobierno nacional, sino por un simple análisis sencillo de quién es hoy el presidente de la República y su forma de ver el tema de lo público y lo privado. Resulta que Aerocali tiene un 51% de una empresa que se llama Corfi Colombiana. Corfi Colombiana es del grupo empresarial Sarmiento y es evidente que pues el presidente Gustavo Petro no le iba a entregar esto a Sarmiento. Eso creo que lo sabe cualquiera en un análisis muy simple. ¿Cuál era la consecuencia de no tener esa concesión? Que la ley que modificó el tributo de la sobretasa aeroportuaria en el 2020, eso fue 2019, que se comenzó a aplicar en 2020 en pandemia en el gobierno del exalcalde del Partido Verde aquí en Palmira, pues comenzó a dar unos recursos muy importantes, 20% esta sobretasa, que a este año 2026 traduce más o menos 30.000 millones de pesos al año, que son muy importantes y hay que sacarlos de la bolsa grande, le llamo yo, porque uno a veces ve el presupuesto de Palmira como una bolsa de 900, casi 1 billón de pesos, pero es que ese presupuesto está muy comprometido entre funcionamiento, salud, educación, infraestructura, se come gran parte de ese presupuesto. Cuando uno ve esos 30.000 millones, pues comparado con los otros 900 y pico mil de millones, parece que no es mucho, pero realmente sí lo es, porque estos 30.000 millones van exclusivamente a inversión, exclusivamente a cemento, de hecho, porque no se puede invertir en otra cosa, sino en temas de carreteras e infraestructuras de transporte. Es decir, Diego, ahí podemos tener sin ningún problema la plata de la terminal. Mira, hoy Palmira va a tener un desafío gigante para poder financiar su terminal. Hablamos de una infraestructura que vale 55.000 millones, según nos ha dicho Herminson Ortiz, y pues plata para eso no hay. Plata para eso no va a haber. Y yo creo que plata para eso y para muchas otras cosas que se habían comprometido tanto en el programa de gobierno como en el plan de desarrollo. Sí, por eso lo más seguro es que se plantee otro empréstito. 50.000 millones de pesos. Para la ciudad, de 50.000 millones de pesos y que si tuviéramos sobretasa, hoy no necesitaríamos esa plata, para que la gente vaya entendiendo la importancia de eso. Hay que recordar que recibimos esta plata hasta septiembre del año pasado, entonces calcule más o menos 2.500 millones al mes, entonces se perdieron ya el año pasado, en la vigencia pasada, 7.500 millones, y ya en esta vigencia casi 30.000, mira, hablamos de 37.500, y ya estamos diciendo que hay que pedir un empréstito de 50. Entonces, mire la gravedad del asunto, y esos 50.000 van con intereses, ¿no? Exactamente, Sí. pero allí donde, digamos, este es un ejercicio casi que de jalar, digamos, la pita. Porque diría yo que la punta del iceberg es precisamente el aeropuerto, el recurso del cual seguramente se había comprometido para proyectos antes, digamos, de poder ignorarlo, ese tipo de cosas, pero esto descuadra absolutamente cualquier ilusión de haber generado obras para la ciudad, más aún cuando los recaudos hoy en el municipio de Palmira no son los mejores, amén del famoso software de 2.000 millones de pesos, que lo que generó fue una catástrofe de ingresos al municipio. El famoso B6, que tiene hoy una deficiencia grande, sobre todo en el tema del ICA. Ha generado un traumatismo gigante. ¿Se calcula ya en cuánto? No tengo el dato, pero sé que es grande y es muy importante, hombre, que ese tema se solucione. El municipio hoy tiene compromisos muy grandes. Miren, la gente a veces no dimensiona lo que es hacer una obra.
no se trata, Diego, muchas veces de hacer la obra, sino de proyectarla cómo se va a sostener. Totalmente, que Entonces, es más costoso que hacer la misma. Que suele ser más costoso. Entonces, digamos que hoy el alcalde Víctor ha logrado, porque para mí tiene mucho mérito, hombre, haber hecho tantas obras y la verdad se necesitaban. Yo fui un crítico profundo de que en la administración pasada pues nos estancamos, no se avanzó, y creo que el alcalde Víctor llegó y avanzó, y todo eso para mí está bien, pero tenemos que ser conscientes que todo eso también va a necesitar un recurso importante para mantenimiento, ¿ya? Entonces ahí volvemos al tema de la plata. Entonces vamos a necesitar no solo plata para poder invertir más, sino plata también para poder sostener todas estas infraestructuras. Mire, por ejemplo, hoy hablamos de un hospital animal. Yo por eso he propuesto la política de protección animal y una fuente de ingresos exclusivamente, con destinación específica para el tema de protección animal. Porque permítame, que es que salen tantas cosas al tiempo, y se suponía que esto era un convenio con la Universidad Nacional a propósito de la nueva facultad veterinaria, ¿cierto? Así. Pero esa discusión terminó porque la universidad, los recursos de la Universidad Nacional no se podían invertir en un terreno del municipio, y a su vez del municipio no se podían hacer en un terreno de la Universidad Nacional. Lo cual indicará que Palmira, al fin de cuentas, va a contar es con 2 sistemas hospitalarios para los animales. Sí, no sé en qué termine lo de la nacional, pero el del municipio ya está contratado. Entonces está sacando adelante el hospital animal con inversión de recursos municipales del empréstito, de hecho, que hicimos en 2024 de 120.000 millones. Y hoy hay un contrato con la Universidad Nacional para crear la política pública de protección animal, un contrato por 500 millones de pesos, que también va adelante. Entiendo yo que lo entregan más o menos entre agosto y noviembre de este año, esa política pública, que es muy importante, que garantice un plan de acción, pero también que garanticemos una fuente de ingresos con destinación específica, porque si no el tema del hospital se nos vuelve otro gasto, el cual, ¿dónde hay plata? Es que, mire, yo creo que la gente, de ejemplo, del bosque municipal. Total. Nosotros no hemos tenido plata para sostener el bosque municipal. Es el hueco más grande en la historia de Palmira y no ha pasado absolutamente nada. 3, 4 administraciones metidas en ese tema y no se ha recibido ni siquiera por parte del municipio. Ese tema es para que entendamos que sostener una infraestructura no es fácil, requiere sostenimiento, mantenimiento. Eso está ligado hoy a la Secretaría de Cultura, que si usted ve el presupuesto de la Secretaría de Cultura, pues para el tema de sostenimiento del bosque no hay nada. Entonces cada administración termina sacando un contrato por allá cada año de 200, 100 millones para pintar por ahí como las vainas y para maquillarlo. Y ya, pero luego se vuelve a deteriorar y volvemos al mismo contrato porque no hay un ingreso mensual que permita tener un equipo, mantenimiento, podadores y demás para tener bonito el bosque. Modelo parecido al que tiene el Parque del Azúcar. El Parque del Azúcar a veces lo quieren criticar, pero tiene los 2 mismos toboganes de hace 40 años, pero funcionan y están pintados. Y es sostenible. Y está limpio y está todo podado. Porque tiene un ingreso que le permite tener una administración, y esta administración puede tener un equipo para sostenimiento y mantenimiento. O sea, eso es lo que pasa, y eso es lo que no pasa en el bosque. Pero a la hora de crear más infraestructuras son más compromisos presupuestales a la hora de mantener. Por eso es que yo coloco el ejemplo del hospital animal, pero se están creando más cosas. Entonces, una discusión importante frente a la terminal es cómo esto va a dar cierre financiero, porque no nos puede convertir en otra carga, porque no tenemos con qué sostener absolutamente nada. Entonces, de ahí el municipio va a quedar con deudas altas, pero con compromisos de sostenimiento y mantenimiento altos también. Por eso es que el tema de los recursos de la sobretasa aeroportuaria, si usted me lo pregunta, Diego, se lo puedo decir que es el tema más importante hoy para poder garantizar el desarrollo de la Descuadró todo en Palmira. Descuadró todo, o sea, es un tema demasiado importante, demasiado delicado. Por eso desde el 2024 hacíamos el llamado a los congresistas de que no pelearan la concesión, porque era una pelea perdida. Petro no le iba a dar eso a Aerocali, yo estaba completamente seguro. Por ahí veía al congresista Julián peleando que porque no, que tienen que concesionar eso ya. Eso no lo van a concesionar, congresista Julián. Esa pelea es una pelea perdida. Veía a Reyescuri, todo el mundo ahorita ya está diciendo que el aeropuerto es un desastre y bueno, no voy a entrar en la discusión, que tampoco comparto de que necesariamente lo público administrado por lo público es malo. No, yo no creo que sea necesariamente así. Sí, es una idea muy neoliberal. Sí, quizás la Aerocivil necesite un poco de tiempo para organizarse. De hecho, ya entiendo que ya hay unos contratos que están en marcha, ya van solucionando las cosas de los parqueaderos, porque por ahí estuve preguntando y ya esos huecos que aparecieron en unos videos en las pistas ya están solucionados. Entonces, yo siento que a la Aerocivil va a entrar una administración que va a llegar también
en un punto de equilibrio y eso va a funcionar. Y creo que eso es lo que le va a apostar al gobierno, unos contratos a largo plazo para que el mantenimiento y sostenimiento del aeropuerto pues funcione como si lo tuviera precisamente un privado. Pero, señor concejal, la nuez de la discusión del aeropuerto no es quién lo opere, si lo tiene bonito o no lo tiene bonito, sino que la nuez está precisamente cuál era el espíritu de la tasa aeroportuaria, el concepto de compensación ambiental. Es precisamente que con o sin operador privado o público, la compensación se tiene que generar porque los aviones seguirán llegando y el impacto seguirá dándose. Sí. En ese orden de idea, ¿cómo lograr que una bancada logre ajustar un articulado que diga que no solamente es una obligación del concesionario privado, sino también de quien lo opere, indistintamente si es público o es privado? Yo creo que allí es donde está el asunto. Sí, mire, es que sino que para entender para dónde vamos hay que entender que la Aerocivil sí le iba a apostar a que ellos administraran el aeropuerto. Lo que pasa es que en el proceso de empalme iban a nacer errores y críticas como las que están naciendo hoy, que no van a llevar a nada, porque el presidente Gustavo Petro no va a dar la concesión, se lo digo, ahí sí como dice, me quemo en esa, pues, o sea, estoy completamente seguro que menos no faltando 4 meses. Sí, o sea, no lo va a hacer y va a entrar otro nuevo gobierno. Mire, yo lo puedo decir hoy, Diego, si se habla de concesión, la podemos estar hablando por allá en junio del próximo año, cuando esté el próximo presidente, ya haya organizado todos los temas de país y para ya tenga su plan de desarrollo aprobado incluso. Con el aeropuerto de Palmira, eso es por allá, cuando saquen plan de desarrollo, tienen que sacar una reforma tributaria porque el gobierno nacional también no tiene plata, hay deudas grandes, en fin. El presidente tiene 1000 chicharrones antes que preguntarse si el aeropuerto sí o no. Entonces, ¿qué va a hacer la Aerocivil? Sacar unos contratos de junio a junio del próximo año para garantizar funcionamiento y sostenimiento. Por allá en junio, se acordará de mi Diego, se va a hablar si se concesiona o no se concesiona, porque en el proceso de empalme entre Aerocali y la Aerocivil, pues Aerocali descuidó muchos contratos y iba a unos problemas, pero ellos los van a solucionar poco a poco. El aeropuerto no se va a cerrar, se lo puedo asegurar. Total. Con todos los problemas que pueda tener, los aviones van a seguir saliendo y llegando ahí, no nos preocupemos. De hecho, es de los aeropuertos con mayor proyección de expansión, porque es que este aeropuerto no tiene montañas, no tiene condiciones climáticas perfectas para que opere los 365 días del año. O sea, este es de los mejores aeropuertos que tiene el país. La ventaja competitiva es el mejor de todos. Por eso es el tercero más importante y con muchísima, pero muchísima capacidad de expansión, porque territorialmente Palmira no tiene la desventaja de Cali. Palmira tiene para dónde crecer. Nosotros lo vamos a discutir en el plan de ordenamiento territorial, pero el proceso de expansión del aeropuerto es clave. Entonces, ¿usted cree que se va a cerrar un aeropuerto de estos? Jamás, no va a tener problema. Las cositas estas que han salido con las conserjes, con los vigilantes, con unos parqueaderos, todas esas vainas, Diego, se van a solucionar y se va a garantizar la operación. O sea que, todo esto para decirte, olvidémonos de concesión en un buen tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nos olvidamos de concesión? Pues nos olvidamos de la plata, de los 30.000 millones de pesos. Por eso la discusión es, modifiquemos el artículo que daba la plata solamente cuando el aeropuerto estaba concesionado. Total. Y que llegue la plata, sea privado, sea la ANI o sea la Aerocivil, porque la ANI también opera algunos aeropuertos. Entonces, yo le decía ayer a un compañero concejal que yo le decía, vea, dígale a su representante que, hombre, comience a trabajar en esto. Entonces, no, sí, que ya le dije que el tema de la Aerocivil no, con la ANI también, porque si dejamos la ANI, te resulta que luego la coge la ANI y volvemos a perder la plata. Claro. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces, no, la ANI, la Aerocivil o un privado, o quien lo maneje al final del día. ¿Por qué? Al final hay que entender que quien lo maneje a dar la sobretasa a Palmira, porque el espíritu de la sobretasa, Diego, usted ahorita lo decía, es un tema de compensar que aquí tenemos una operación aérea y que la ciudad tiene que desarrollarse para garantizar esa operación. Por eso la plata va específica para carreteras e infraestructuras de transporte, conexas con la operación aeroportuaria. Por eso la sobretasa debe ir en el 20% al municipio donde queda el aeropuerto, porque somos nosotros los que tenemos que desarrollar la ciudad para conectar con el aeropuerto, garantizar vías, garantizar temas de seguridad, todo eso pues necesita una plata. Por eso esos 30.000 millones de pesos son supremamente importantes. Entonces, ¿yo qué es lo que creo en este punto? Hombre, señores congresistas, dejemos de pensar que eso se va a concesionar, por Dios santo. Eso es otra discusión. ¿Que Aerocali va a llegar? No creo. ¿Que otro operador va a llegar? No creo.
y si llega o no llega, pues modifiquemos la ley en una ley de financiamiento o una reforma tributaria, como le quiera llamar, donde diga básicamente que el aeropuerto debe darnos el 20%, lo maneje el quien que lo maneje. Ese es el ¿Ya? espíritu del asunto. Bien, vamos a un primer corte a comerciales y doctor Edwin Marín, quiero dejarle en punta un tema a propósito de esta discusión con relación al recorte abrupto de los recursos del aeropuerto, y es qué está pasando con el Ejecutivo, con la bancada que de pronto tiene filiación en Palmira frente a gestionar recursos. Desde el año prácticamente 2008-2009 no llegan recursos importantes más allá de los del situado fiscal. Ya regresamos a Sin Tantos Cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo Centro de Gestión de Emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Hace 28 años llegamos a Palmira con una misión: cuidarla y trabajar codo a codo con su gente. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con lo que más importa: una ciudad limpia y sostenible para todos. Con esfuerzo, dedicación y un equipo comprometido, hemos logrado transformar cada rincón, manteniéndola limpia y segura. En Veolia sabemos que la confianza se gana con cada acción. No solo ofrecemos un servicio, ofrecemos un compromiso de calidad. Nosotros no solo limpiamos las calles de la ciudad, hacemos parte de ella. Por eso, nuestro compromiso es contigo y con nosotros. Palmira y Veolia, avanzando juntos. Palmira se transforma con nuestra terminal de transporte. De esta manera, con hechos, demostramos que con voluntad todo es posible. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. En el sur del Valle del Cauca se construye una obra que transformará la vida de miles de personas. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas. Una obra por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. ¿Sabes que la funeraria Palomino ha acompañado a las familias palmiranas por más de 90 años? La funeraria Palomino sigue aquí,
firme, con el mismo compromiso de siempre, prestando un servicio exequial, humano, respetuoso y oportuno. Seguimos activos, seguimos trabajando porque nuestro propósito es honrar la memoria de quien se fue y apoyar con respeto a su familia. Seguimos y seguiremos adelante. La familia que fundó y ahora continúa este legado. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. Muy bien, regresamos nuevamente. Doctor Edwin Marín, el Consejo a lo largo de la gestión que se llevan estos 2 años y ya 3 meses de la actual administración de Víctor Ramos, permanentemente hace ajustes al presupuesto, pero aparte de los ajustes al presupuesto y modificaciones, uno dice, hombre, ¿para qué se hizo el presupuesto? Yo nunca había visto en una administración tantos movimientos al interior frente al presupuesto mismo. Creo yo que van más, casi 30, si yo no estoy mal. Como se lo digo, yo llevo 34 años en la ciudad de Palmira, nunca he visto a la administración haciendo tantos movimientos. La pregunta es, ¿el presupuesto no se hizo como se debía? ¿Hubo circunstancias a posteriori incalculables que van obligado a hacer todo este poco de movimientos? ¿Hay problemas administrativos, financieros en la ciudad de Palmira? No, digo, pues mira que lo que pasa es que de pronto no los habías visto porque una práctica una mal práctica, voy a decir porque me parece mala, que cogieron los consejos municipales fue la de dar las facultades presupuestales al alcalde. Facultad que de los consejos se entregaba al alcalde, que es el tema para poder hacer modificaciones, adiciones al presupuesto municipal. O sea que la Corte quitó esa vaina y dijo, no señores, la facultad es de ustedes y pues ustedes son los que tienen que decidir perfecto. Eso. Entonces eso a raíz de ese fallo pues ya no se puede crear ese acuerdo municipal de entregarle facultades al alcalde para que él modifique, ¿no? De hecho, o sea, les devolvió la coadministración a ustedes. Sí, claro, concejales. Es que es ahí donde existe realmente esa palabra, porque la gente dice, sí, se coadministra, pero cuando usted entrega sus facultades de coadministrar, pues no coadministra nada, o sea, usted al final del día está ahí para votar ese acuerdo municipal de facultades presupuestales para que el alcalde haga lo que quiera. Eso se hizo mucho y se le dieron todas esas facultades al alcalde Óscar en su momento, pero te cuento que tuvo más, Óscar, muchísimas más. De hecho, a raíz de eso, se cuidan para pues presupuestar una vaina mejor y aparte de eso, cuando se llega a un acuerdo de modificaciones, pues llegan como varias modificaciones de una, ¿ya? El presupuesto, Diego, pues mi conclusión, ¿no? Porque de pronto esto requiere un tema de experticia más técnica tal vez. Es un tema que es simplemente una proyección con lo que se cree que se va a hacer, pero muy alejado de una proyección real, financiera, técnica, planeada. Es una vaina que se pone, yo diría, más a ojo que cualquier cosa, porque al final hay que cumplir un plan de desarrollo. Entonces, a medida que avanza el año, pues también hay que ver cómo se comporta el recaudo y se priorizan ciertas cosas. Entonces, sí o sí, yo lo que considero es que toda administración va a tener que hacer esas modificaciones, porque seguir un plan estricto de decir en noviembre yo dejo la plata como tiene que estar en el próximo año y que eso va a regirse como un reloj, es muy complicado y creo que de cierta manera la administración no hace mayor esfuerzo tampoco porque eso quede bien a detalle. Creo que perfecto no puede quedar, pero tal vez podría quedar mejor. Pero como siempre existe esa puerta de ir a modificarlo al consejo en este caso, pues dicen, pues dejémoslo así, que al final del día, pues más adelante hacemos una modificación. Uno diría, digamos, para ser abogado del diablo, si me va a jugar a la semántica, claro, pero se llama presupuesto, ¿cierto? Sí. Digamos, sí. Y eso, digamos, genera Diego, una salida fácil. Y llevémoslo a la vida, saquémoslo de lo público, anda vos a un presupuesto para hacer tu casa. Hermano, no dice, se me va a ir tanto y usted arrancó y ojo, y le fue más. Eso es así, ¿a quién no le ha pasado? O usted va a montar un negocio y dice, no, venga, con un socio presupuestemos esto y quede exacto, es muy complicado. Que si usted es muy juicioso, de pronto se acerca más al número,
pero definitivamente van a haber variables en la ejecución que van a llevar a una modificación presupuestal. Nos tocó meter más, menos casi nunca, ¿no? Cuando uno está haciendo la casa, que ahí siempre da más. Entonces en lo público pasa lo mismo, se hace una proyección, pero que siempre va a tener la puertica de vamos a modificarlo y es lo que pasa. Pero créame que antes pasaba más porque era más fácil, no había que ir al consejo, no había que construir proyecto de acuerdo, nada. Entonces el alcalde, vea alcalde, necesitamos mover esa plata aquí para acá, firmaba y listo, tenía facultades por 6 meses, se daban siempre pro tempore, ¿no? Entonces 6 meses, un año, bueno, lo que fuere, y el alcalde iba modificando él solo, entonces era mucho más fácil. Claro, y no se hacía público prácticamente esos movimientos. Bien. Hoy día hay un tema, digamos, en la agenda pública más que política, diría yo, es el asunto de la prestación de servicios de recolección de basuras y la empresa Veolia. Una discusión que está desbordando lo local y lo digo a partir de ejemplos como la capital de Santander, de Cúcuta. Hoy hay una discusión fuertísima por el tema tarifario, por la prolongación prácticamente a espaldas del Consejo de la concesión que se tiene de ese servicio en la zona oriental del país. El departamento del Valle tiene, digamos, quizás uno de los centros más importantes de Veolia en operación. La ciudad de Palmira ha intentado encontrar respuestas o resonancia a las exigencias desde el Consejo, desde la ciudadanía. ¿Por qué faltan dientes para que un operador de estos no siga pasándose por encima no solamente del servicio, sino de los ciudadanos, que en última son en realidad la razón de la existencia de las empresas de servicios públicos? Mira, Diego, el tema de Veolia, llamémoslo así, que es como el que maneja el gran número de usuarios para el tema de recolección de basura y prestación de servicio de aseo. Ha sido una discusión que ha hace mucho tiempo, porque he querido entender realmente qué es lo que pasa. Partamos de una primicia que es innegable. El ciudadano no se siente conforme ni con la tarifa y en gran parte con el servicio. Entonces, inconformidad existe, total. Pero ¿por qué nunca se puede pasar de esa inconformidad a resultados? Y créeme que hay veces me he frustrado, pero hoy en día ya te lo puedo decir que lo entiendo. Respecto a la tarifa, vamos por partes. Diego, Veolia no hace nada ilegal, partamos de ahí. Todo es legal. Crack 720, usted la estudia, la lee, el método, la fórmula, esa vaina da lo que le están cobrando al usuario. Pero con una variable, y es que la tarifa tiene un rango, hay un máximo y hay un mínimo. Veolia aplica el máximo, el techo, legal pero techo. La justificación técnica es que usted cobra lo más alto porque usted presta el mejor servicio, y como usted tiene un servicio de calidad, 1A, 10 de 10, tiene el derecho por el usted techo. tiene el derecho de cobrar lo más alto. Es lo que yo justifico. Yo he tenido debates muy fuertes donde he demostrado que por qué no llevan la basura aquí al intercambiador aquí en Palmira, sino que la llevan hasta Presidente en Buga, porque esto genera más desgaste, porque ellos todo lo justifican, desgaste de llanta, de hecho el kilometraje afecta la tarifa. Claro, exacto. Entonces se ha tratado de demostrar, pero ellos siguen defendiendo que su servicio es el mejor y tienen que cobrar eso y que la ley se los permite. ¿Dónde es la discusión importante? Venga, vamos a revisar entonces si en verdad ustedes prestan el servicio de calidad 1A, premium, deluxe. No, resulta que cuando hablamos con los ciudadanos, no. Hace 3 semanas, Diego, hubo una crisis de basura en Palmira. ¿Cuál fue la justificación para ello? No hay justificación. En el debate ellos dan a entender que no, que todo estuvo bien, que la ley les permite, escúcheme, hasta que tener, digámoslo así, contingencias de hasta 3 horas. O sea que lo que pasó estaba dentro de lo que la ley les permitía. En pocas palabras, aquí no pasó nada raro. Esas cosas pasan y la ley no lo permite. Tenemos 3 horas para reaccionar. Si hay un trancón, si hay una huelga, si hay mucha cola en el depósito, o sea, todo lo que pueda ocasionar un tema de atraso, la ley les da 3 horas. Y ellos dicen que básicamente estuvieron en el rango. Y las interventorías, que son las que deberían estar ahí pendientes, realmente viendo qué pasa, pues la verdad, Diego, sirven para poco o para nada. Ese es un tema que creo yo, usted pone el dedo en la llaga, el doctor Edwin Marín, y es cuando uno pregunta quién era el interventor, porque creo que ya no lo es. Ya no lo es.
quién era el interventor y qué hizo durante todo ese tiempo al cual se le paga la intervención, porque eso no es un trabajo gratis, y más aún cuando debe ser el garante de la ciudadanía, más aún si es el secretario de Infraestructura de la ciudad de Palmira. ¿No le carga responsabilidad directa al señor interventor ante semejante situación? Ven que viera, Diego, le digo el nombre que aquí lo tengo, es que se me olvida. Consorcio AS se llama. Consorcio AS es una empresa que ya terminó el contrato, y está en un proceso de pago. Entiendo yo que por un tema de parafiscales de uno de los consorciados no pudieron hacer el pago, pero que están en eso, están en esa vaina. Pero el MAN ya cumplió, ya entregaron pues este consorcio. ¿Qué entregan ellos, Diego? La verdad, sus informes, sus cosas, pero de resultados reales, poco. Yo le explico a la gente algo, mire. Nosotros como control político llegamos hasta una parte, pero yo, Diego, no me puedo ir a parar allá en el depósito de presidente a ver cuántas toneladas de basura está llevando realmente Veolia para saber si es que lo que nos están cobrando es lo que es. Para eso está la interventoría. ¿Por qué está la interventoría, Diego? Porque es que le pagamos 1.000 millones de pesos al año para que hagan eso. Y la interventoría la paga el municipio. El municipio, claro. No la paga Veolia, claro. No, la paga el municipio de las utilidades que da Veolia por el 30%, porque el municipio es dueño en el 30% de Veolia. Entonces, ese 30% significa un recurso y de ahí mismo sale la plata para la interventoría. Ah, si a mí me pagaran los 1.000 millones, pues yo me contrato un equipo, Diego, voy, me paro allá y, madre, y en la báscula a ver cuántos toneladas son, y eso es lo que uno quisiera. Pediría las tarjetas de propiedad de los carros, les exigiría GPS para saber las rutas. O sea, la interventoría es la que tiene que ir al detalle de rutas, de servicio, de personal, de si le pagan la seguridad social a los empleados. O sea, todo ese ejercicio ya minucioso de interventoría no se hace, pero sí cuesta 1.000 millones. Y esa es una crítica también que llevamos haciendo hace varios años. De hecho, ¿y esa interventoría cuántos años ha durado entonces? Desde que Veolia está... Cada año pues se contrata una empresa diferente, pero si me lo preguntan, ninguna da con el chiste, ninguna. ¿Por qué se cambia cada año? Porque es un contrato. ¿Y es que el anterior no puede continuar? Ah, sí, pero no sé, ahí sí ya es facultad del burgomaestre, el alcalde decide. Okay. Pero yo se lo digo que desde que soy concejal, desde el gobierno de Oscar, la misma vaina. O sea, y el gobierno actual, la misma vaina. Interventorías que no nos dan resultados. Interventorías que cuestan un poco de plata, y cuando uno la llama al consejo, le dicen a uno, no, todo está bien. No, concejal, es que aquí, mire, la CRAT 720 y lo que ellos cobran es legal. Y las rutas cumplen, y todo cumplen. Y entonces uno dice, ¿será que la gente inventa los videos? ¿Eso era inteligencia artificial o qué? ¿O qué era, qué pasa? O sea, de la realidad, lo que muestran los informes de la interventoría, lejos. Entonces, esa es la primera parte. Yo se le he pedido al alcalde, lo he hecho públicamente y lo decía en el debate, de que, hombre, metámosle dientes a esa interventoría, metámosle dientes, Diego, una interventoría que sirva. O si no, ¿para qué seguimos gastando 1.000 millones si el usuario se siente afectado? La tarifa sigue siendo alta y no pasa nada. Ah, que no se puede, claro que se puede. Vives Verdes cobra más barato. Si quiere un ejemplo puntual. Sí se puede. Es la tarifa más alta del Valle del Cauca. ¿Por qué en Palmira la tarifa más alta del Valle del Cauca? ¿El servicio es el mejor? Demostremos que no es así, con una interventoría que pueda generar un informe real y lo podamos elevar, escúcheme que está la otra pata que nunca hemos podido concretar, a la Superintendencia de Servicios Públicos y que intervengan a Veolia. Y le digamos, mire, es que Veolia incumple, pero necesitamos un informe serio de interventoría que nunca hemos tenido. Yo se los he pedido muchas veces. ¿Por qué digo este punto de la superintendencia y por qué es tan importante? Porque es que yo le mando el mensaje al ciudadano con mucho cariño, y es que el dueño de Facebook no nos va a solucionar el problema. Mark Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg tiene una plataforma que le genera muchísimo dinero y que la gente entre a quejarse es otra cosa, pero él no nos va a solucionar el problema. El problema no lo va a solucionar la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la Superintendencia de Servicios Públicos nos pone cuidado si nosotros tenemos una queja estructurada.
por ejemplo, por parte de la interventoría. Estructurada y sustentada. Y sustentada, porque si no, pues, ay, no, es que yo hice un video. No, venga, es que usted no le va a solucionar el problema al dueño de la página de Denuncias Palmira. No. El problema no lo va a solucionar la superintendencia. El ente encargado de poder decir, esta empresa incumple o esta empresa cumple, se llama, en este caso, Superintendencia de Servicios Públicos. Hoy no existe, Diego, una queja en la superintendencia sustentada. Después de tantos años de quejarnos, ¿sí me entiendes? ¿Cómo queremos que se solucione el problema si seguimos quejándonos donde no es? Para cerrar este tema, pienso yo, ¿no cree usted que es muy difícil que el municipio se haga el harakiri con la interventoría cuando de ella depende recibir el 30% de utilidades? Pues no sé qué pase ahí, la verdad. Pero bueno, porque me faltó complementarte algo. Una parte de la interventoría, pero también las quejas de los ciudadanos. Una cosa que sí me gustó en el último debate es que ya existen más quejas ciudadanas. Una vez yo le cuento, Diego, que en un informe de interventoría me dijeron que habían 30 quejas en el año. Yo quedé ese día muy triste porque dije, no, pues claro, ¿cómo nos va a parar bola la superintendencia? De 100.000 casas. De 100.000 usuarios que tienen ellos, pues 30.000. Pues 30 en el año. Dirían, habría que felicitarlos, al revés. Que se manda la queja a la superintendencia y le dice, no, pues te ganas de molestar, ya no pasa nada. Claro, pues, total. 30 está en un rango demasiado pequeño. Demasiado. En el último informe vimos ya 2.750. Entonces dijimos, no, ahorita sí la gente está colocando quejas. Si aumentan mucho las quejas, pues ahí sí la superintendencia también puede decir, pues madre, 10.000 quejas en un año, 15.000 quejas, venga aquí, ¿qué pasa? Total. Vamos a hacer una intervención directamente por la super, pero ellos necesitan ver algo, evidencia. Porque es que, no, yo hice el video, no, eso no lo va a solucionar el dueño de la página. Ya necesitamos PQR. Esto es un llamado a los ciudadanos a que instauremos todas esas quejas que usted escucha todo el día en una PQR en Veolia. Bien, saltemos ya para terminar este conversatorio, doctor Edwin, y agradeciéndole su tiempo. Las últimas 2 semanas, como diría la ex candidata presidencial, la cosa se mueve. Y volviendo al tema de las páginas, ha sido interesante más allá de lo estricto, no estricto, confiable del mecanismo de consultar por posibles aspirantes a la alcaldía de Palmira, pero están sembrando el debate público. ¿Qué opina usted precisamente? Lógicamente su nombre aparece allí, digamos en las 2, llamémoslo así, sondeos, porque no le podemos llamar de otra manera técnicamente, pero que de alguna manera están conectando ya para ir calentando ese camino hacia las candidaturas a la alcaldía de Palmira el próximo año. Diego, bueno, lo primero que quiero, ya que mencionas el tema del sondeo, es agradecer a los palmiranos que nos han mencionado en esa publicación y que nos encontramos en la calle y que nos dicen, ¿verdad que vas para la alcaldía? Y que se han animado con esa idea. La verdad ha sido, tengo que reconocerlo, algo que me ha sorprendido de buena forma y que lo he tomado con mucha gratitud, porque creo que se ha realizado, Diego, un trabajo serio en el Consejo Municipal durante estos 6 años y 3 meses, y de cierta manera es un reconocimiento a ese ejercicio, que hay veces uno cree que nadie lo ve, pero definitivamente muchos palmiranos hoy lo ven y lo reconocen. Así que decirle primero a los palmiranos que gracias, que seguiremos trabajando, que esto nos motiva a seguir haciendo las cosas bien. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Y lo segundo, Diego, es que yo pienso que la política ha cambiado. Totalmente. Que ya no son las mismas dinámicas políticas de hace 50, 30, 20 años. La política de hoy pide liderazgos genuinos, pide liderazgos auténticos, liderazgos que conecten con el ciudadano. No tanto liderazgos partidistas ni ideológicos, sino liderazgos que entiendan al ciudadano y busquen soluciones reales para los problemas que tiene la gente. Aquí lo importante no es el político, aquí lo importante es los problemas de la gente. Y nosotros, desde cargos de poder, ¿cómo tenemos la solución a estos? ¿Cómo cogemos los recursos públicos y transformamos la realidad de la gente? Creo que a eso lleva la política hoy, y las redes sociales llevan a entender que el ciudadano puede estar más informado. Tal vez
desinformado también, porque las redes sirven como para las dos cosas, pero definitivamente se accede más a la información. Entonces creo que muchos videos que hicimos durante estos 6 años han llevado un mensaje de que Palmira nos importa, de que la queremos mucho, de que la queremos ver bien y de que queremos trabajar por Palmira. Y si al final es en un cargo como la alcaldía, Diego, pues lo asumiremos con responsabilidad. No sé, Diego, si sea el momento, porque hay veces uno se lo pregunta, sigue estando uno joven, pues yo creo que tenemos todavía mucha carrera política por delante, pero si es la voluntad de los ciudadanos, creo que en algún momento desde el Partido Liberal y con la colectividad del Partido Liberal lo dejó claro, pues habría que considerar esa aspiración, claro que sí. Por eso quería empezar con la consolidación del Partido Liberal en el departamento del Valle, porque creo yo que un objetivo tiene que ver con esta parte final de la conversación. Una cosa lleva a la otra. No es lo mismo estar solo que estar bien acompañado. Total. Entonces se juntan como esas dos cosas, ¿no? El buen momento, llamémoslo, del Partido Liberal, que lo puede llevar a pensarse decisiones importantes en 2027. Recuperar la vocación de poder, que es la que se habla en política. Sí, y en un municipio liberal, ¿no? Porque no es menor eso, ¿no? Hay sentimiento del Partido Liberal en Palmira. Entonces creo que es un buen momento para analizarlo y poderlo conversar. Yo de hecho lo he mencionado ya y por eso lo menciono aquí sin ningún problema en esta entrevista. Y por otro lado, pues en esos 2 sondeos, pues ver que para muchos, no quiero decir que fui el que más tuve, no, pero ya estar en la foto, Diego, es importante. Y como lo digo siempre a las personas que me preguntan, donde Dios nos quiera tener y el pueblo palmirano. Si es volver al consejo, pues lo haremos. Si es una aspiración a la alcaldía, pues lo haremos conjunto con el partido. Pero sí quisiera yo que el partido, hombre, considere esa candidatura propia a la alcaldía, sea Edwin Marín o sea otra persona. Si hay que cargarle, como se dice, la maleta en política al otro, pues se la cargamos, pero que sea el Partido Liberal. Yo creo que es el momento de que el Partido Liberal no regale más el aval a un candidato de X o Y partido. Creo que podemos tener la candidatura propia. Y es el momento, usted lo dijo al inicio de la entrevista, pues tenemos hoy un tablero político muy interesante desde el Partido Liberal, que debe llevar a pensarlo al menos. No sé si sea la decisión que tomen los congresistas, por supuesto, los diputados también son importantes en esto, las 2 concejales también que nos acompañan en el partido, pero al menos sí que lo consideren, que lo piensen. Y yo le he dicho ya a varios, hombre, y el próximo año miramos una encuesta, un mecanismo, no sé, alguna vaina, pero sí que nos pensemos, estamos a tiempo de que el Partido Liberal considere una candidatura a la alcaldía en 2027. Una cosa, y con eso termino, una cosa es el deseo, la oportunidad propia de un partido como el Liberal, y otra cosa es que se alineen los astros en la ciudad de Palmira con un tablero bien interesante. El repunte, por lo menos cuantitativo, de la izquierda en Palmira. Eso genera de alguna manera un reacomodo frente a posibilidades que dejen de tener candidatos impuestos, como hasta el momento ha sido, y que puedan poder ser del favor, mejor, del fervor y favor de los propios ciudadanos y de otras colectividades, sino en la continuidad, más allá de si lo han hecho bien o lo han hecho mal, porque de alguna manera se genera cansancio en la colectividad. No, total, miran, el fenómeno pacto histórico es un fenómeno muy importante, son 50.000 votos, votación histórica también aquí en el municipio de Palmira, de un sentimiento de ciudadanos, en mi forma de verlo, cansados, que quieren definitivamente cambio, que quieren ver otra cosa, que quieren liderazgos nuevos. Yo creo que el pacto histórico no obedece a una votación estructural ni de liderazgos locales, con todo el respeto no, pues, de total, quienes los estamos lideren. de acuerdo. O sea, eso no que lo vayan a malinterpretar, ¿no? Los liderazgos locales existen y tienen mucho mérito seguramente, pero los 50.000 votos en gran parte es una representación de cansancio de políticos tradicionales, de estructuras tradicionales. Y más de una emoción de la agenda nacional que local. Sí, claro, eso total. Hay que tenerlo claro. Sí, la agenda nacional es la que, porque si fuera un fenómeno particular en Palmira, uno diría, no, solo fue en Palmira, no. Hay que recordar que fueron 550.000, creo, en el Valle del Cauca, o sea, es un fenómeno departamental, y si te vas a todo el país, pues que en algunas regiones más, en otras menos, pero fenómeno hubo en todo lado. De ahí pues que terminaran con 25 senadores, creo que terminaron. Entonces, estos fenómenos, pues lo que hay es que entenderlos,
no necesariamente capitalizados en un candidato o no localmente, sino de una ciudadanía cansada que busca otra cosa, que busca cambio, que busca de cierta manera que ese ejercicio político local también se transforme. De hecho, deja de ser el pacto meramente, un decisor por volverse por lo menos a votación, un censor. Total. Que yo creo que es más allá si tienen o no la estructura, que seguramente el tiempo se las dará, porque pues yo no creo que haya un desperdicio histórico nuevamente para que ellos no tomen decisiones se puede ciertas. comenzar a construir, ¿cierto? De pronto hoy, de hecho, no hay ni siquiera un concejal, pero pues nadie dice que si se saca una lista cerrada, eso va a terminar teniendo, no sé, 2, 3, 4 reconfigurando el consejo. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es un fenómeno que hay que entenderlo, que de hecho, si me lo preguntas, Diego, estoy seguro que si meten el pacto solo, eso se mete unas curules. Claro, 3 por ahí. 3, diría yo, mínimo 2, creo, pues, no creo que se saquen 0, ¿no? Porque definitivamente ahí hay unos votos importantes e interesantes. Y eso comienza a estructurar el tema. Alcaldía, bueno, no lo sé, se hace una consulta, cuál es el que más gusta, y pues sale adelante y mirar cómo le va eso. Pero al final sí se puede hacer un ejercicio de reorganización a nivel local y ser una fuerza importante. Porque la manifestación, lo que usted dice, es que hay una medidora ahí, ¿no? Hay un sensor de ciudadanos descontentos, con ganas de otra vaina, y ahí también yo creo que va el llamado a nuevos liderazgos, no necesariamente llamándose pacto histórico o necesariamente llamándose partido liberal. Yo creo que los temas locales obedecen a liderazgos locales, no partidistas. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo le decía a un amigo un día que me decía esto, hombre, el pacto histórico sacó 5 representantes en la elección pasada, una gran votación en Cali, y no tuvieron ni de cerca un candidato a la alcaldía que liderara esa votación. Fueron Roberto Ortiz, Chontico, y Alejandro Eder, de hecho 2 personas ricas, de clase muy alta, y el que ganó pues estrato 10.000, que es Eder, pues de sangre azul, o sea que el fenómeno no se tradujo a una candidatura a la alcaldía. En Bogotá, plaza de Gustavo Petro, siendo presidente su gran amigo, su mejor alfil, Gustavo Bolívar, que llegó a puntear encuestas presidenciales. Quedó no de segundo, Diego, quedó de tercero. Que ganó le Oviedo, ganó ¿no? Galán y le ganó Oviedo. Imagínense, o sea, le fue no mal, le fue re mal, porque terminar tercero en la plaza de izquierda más fuerte que ha tenido Gustavo Petro, porque fue, recordemos, que fue alcalde de Bogotá. O sea, si Petro es fuerte en un lado, es Bogotá, donde está su gran capital político, es Bogotá, y ni siquiera funcionó, porque, insisto, obedece a fenómenos más locales, no partidistas ni ideológicos. Entonces, el llamado es, hombre, hay que entender todo esto y mirar qué liderazgo local puede capitalizar esto alrededor de un proyecto de ciudad, que es lo más importante, qué es lo que el ciudadano afuera quiere escuchar. Cómo me mejoran la calle, cómo me mejoran el parque, cómo accedemos a empleo, cómo mejoramos la salud, cómo hacemos para que la ruta del Palmibú llegue a más sectores. Ese proyecto de ciudad tiene que ser liderado por un liderazgo local que permita conectar con ese ciudadano que busca otra cosa, que busca la política diferente. Y yo estoy convencido que eso no es esencialmente de un partido, un movimiento, una ideología, sino de ciudadanos que quieren ver cómo su ciudad sigue progresando. Porque acá vivimos todos, Diego, entre mejor esté Palmira, pues mejor estamos todos. Entonces yo siento que el ciudadano afuera dice eso. Hombre, que sea el alcalde el que sea, yo que necesito es que la ciudad esté más segura, porque es que me siento completamente inseguro. La percepción es muy delicada. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo. ¿Qué es del pacto? ¿Qué es del liberal? No sé. Que fuerzas como el pacto, fuerza como el liberal, es momento de que se organicen, total. ¿Sí me entiende? ¿Que eso garantice el alcalde? No, tampoco, hasta allá. Pero van a jugar muy bien, sí van a jugar muy bien. Pero sí juegan muy bien. Pero no, como decía un amigo, es que el candidato que saque el pacto ya ganó. No funciona. Por lo que hablamos de la emoción nacional, muchas veces no se interpreta en los territorios. Exacto. Pero no dice que no se puede organizar y puede ser una fuerza determinante a la hora de ir a inclinar una balanza. Ya eso es otra cuestión. Y hay que reconocer que hay un tema de un
camino de aprendizaje, un proceso. Como dice, Roma no se construyó en un día. Total, y se está en ese proceso, que creo que el Partido Liberal hoy está en eso. Mire, Palmira ha pasado por un proceso donde yo creo que con mucho esfuerzo y creo que hasta suerte en algún punto sostuvo sus 3 curules del Partido Liberal, porque las puede haber perdido, puede haber desaparecido. O sea, si hoy es casi que ausente el partido, pudo haber quedado en 0 en algún momento. Pero mire, hay 3 curules y hoy apalancadas en 2 senados, un representante y 3 diputados, creo que es una fuerza muy importante que puede, en vez de tener una tendencia a desaparecer, total contrario. Al contrario, porque a crecer. Se consolidó la votación, que es lo importante, es lo que es la razón de ser de la representatividad. Pues, doctor Edwin Marín, muchas gracias por estos planteamientos, por esta discusión a partir de los temas de ciudad, pero sobre todo cómo lo nacional debe aterrizarse para lograr el desarrollo de la ciudad y no seguir esperando la suerte y que no vuelva a caer un avión. Así es, y también creo que a todo este análisis, Diego, que hacemos, pues con mucha humildad, lo decimos siempre, porque uno no es el dueño de la razón, pero sí tratamos de entender un poco qué pasa en Palmira y cómo la política nacional afecta a las decisiones locales, y que al final le falta otra pieza al rompecabezas, que es el presidente. Creo que ese también va a ser un derrotero importante, sea el senador Iván Cepeda, la senadora Paloma Valencia, el abogado de la Asprilla o Fajardo, bueno, quién sabe, está como más entre los 3 primeros. Eso también le da otra ficha al rompecabezas de cómo se va a mover la política regional a nivel departamental y por supuesto pues a nivel municipal. Creo que dependiendo del presidente los proyectos se animan más o se desaniman también un poco. Como algún artículo que se escribió hace pocos días, Palmira tendrá presidente amigo, yo creo que ese es el tema. Muchísimas gracias. Ya al menos digo, tiene congresistas amigos que tienen que ir a trabajar con el presidente que esté. Eso está muy bien, ya por eso se ha abierto el camino. A los televidentes de Legón Telecomunicaciones, muchísimas gracias. A los internautas de @CNC Palmira, igualmente 1000 gracias por haber estado con nosotros aquí, junto al concejal de la ciudad de Palmira, Edwin Marín, quien siembra prácticamente la refundación del Partido Liberal. Muchas gracias. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos.